En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con tu maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de la luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 9. Ya nos encontramos en el 9º día de formación, donde estamos en nuestra escuela de oración aprendiendo sobre el arte de orar. Teniendo a la base la cita bíblica tomada del Evangelio, donde los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Solamente el Señor es el único Maestro perfecto en la oración. Que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe en esta formación para que todas estas charlas que vamos a ir impartiendo se hagan realidad en nuestras vidas. Es decir, que lo que nosotros vayamos aprendiendo lo podamos poner en la práctica, en la acción, en la cotidianidad de nuestras vidas. Les invito para que saquen sus cuadernos, tomen su libreta de apuntes, lapicero en mano. Vamos a empezar. Es muy importante ir tomando nota de cada una de las lecciones que vamos compartiendo con ustedes. Para el día de hoy tenemos una lección muy hermosa: David y la oración del rey. Es la lección número 9 de nuestra escuela de oración, patentada en el Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 2578 al 2580. Se pueden ubicar allí en el Catecismo de la Iglesia Católica entre esos numerales. Quisiera empezar haciendo una introducción en torno a este tema y de algún modo un repaso por los temas que ya hemos visto. Recordemos que nos encontramos en el capítulo 1 sobre la escuela de oración del Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que nos propone nuestra Madre la Iglesia para que hagamos esta escuela de oración. Y este capítulo se ha titulado La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Cómo Dios ha ido manifestando al hombre la forma en la cual debe relacionarse con Él. Es Dios mismo el que le ha ido enseñando al pueblo a entrar en contacto con Él, en diálogo amoroso con Él. De hecho, mirábamos en ese tema de la creación fuente de la oración, cómo es Dios el que después de la caída del hombre lo llama a un diálogo con una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es Dios el que inicia este diálogo amoroso de la oración, desde los personajes como Adán y Eva, como Abel, Noé. Luego vimos ese tema tan maravilloso de Abraham y la oración de la fe, donde aprendimos que la fe es fundamento de toda oración. Es necesario creerle a Dios totalmente para que nuestras oraciones sean escuchadas. Luego veíamos a Moisés como el hombre, el intercesor por excelencia de todo el Antiguo Testamento, del cual solamente Jesucristo va a superar en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es el mediador, el único mediador entre Dios Padre y toda la humanidad. Él se convierte así en el puente y modelo de oración perfecto. Pero ahora hemos ido realizando este recorrido por todo el Antiguo Testamento. De seguro que hay muchos más personajes que se han caracterizado por llevar una vida de oración.
Sin embargo, los que hemos ido planteando son los que la Iglesia nos enseña como aquellos hombres que más se destacaron en el campo de la oración. Antes de entrar a ver al rey David como un modelo de oración, vamos a mirar algunos antecedentes y luego procederemos a revisar un poco lo que nos dice el catecismo. La oración del pueblo de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios ora en la antigüedad? ¿Cómo es que el pueblo de Dios ora en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. Entonces tenemos que definir algunas cosas, algunos conceptos para entender esto. El primer concepto es el de la morada de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar de la morada de Dios como el lugar del encuentro del pueblo de Israel con Yahvé, con su Dios. Y la morada de Dios es un lugar que el mismo Yahvé ha ordenado ¿a quién? A Moisés. Construye un santuario en donde él reposará de una manera muy singular, muy particular. Dios mismo es el que le pide a su siervo Moisés y le da las instrucciones exactas de cómo debe ser la construcción de esa morada, de ese lugar donde él va a reposar. Toda esa historia la podemos leer en Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículos del 1 y siguientes. Vamos a ver en la palabra de Dios allí, que ustedes después lo hagan como tarea, cómo es Dios mismo el que le pide a Moisés que construya esa morada, el lugar de su presencia, un santuario. Y allí se va a establecer una relación muy estrecha con Dios, porque esa morada es el lugar donde el pueblo va a entrar en contacto con Dios, en un diálogo de una manera muy sencilla, muy práctica. La misma palabra de Dios nos dice que Moisés, después de que recibe las tablas de la ley, Dios le manda que construya una morada para que allí repose su presencia. Ya Moisés no sube a la montaña, sino que él va a la tienda del encuentro, que es el lugar de la morada, para entrar en contacto con Dios. Pero allí, ¿qué había? Habían varios elementos que podemos llamar elementos litúrgicos, como por ejemplo la mesa de los panes de la presencia, el candelabro, la morada, el velo, el altar de los holocaustos, el atrio, los ornamentos sacerdotales como el pectoral, el manto, la diadema, vestiduras para los sacerdotes, etc. Entre muchos otros elementos litúrgicos, pero tiene algo de particular y es que todos son ordenados por Dios. Dios es el que le está diciendo a Moisés cómo deben ser los ornamentos de los sacerdotes, cómo debe ser la mesa, incluso le da las dimensiones de tantos codos. Es decir, que Dios el que manda construir esa morada. Pero hay un elemento central en la morada y es el arca de la alianza. Quien quiera conocer un poco acerca del arca de la alianza puede leer Josué 3:3, en donde se va a hablar un poco de qué era el arca de la alianza. Sin embargo, vamos a dar una definición muy breve, muy sencilla, en torno a lo que es el arca de la alianza, porque en la Sagrada Escritura nosotros le encontramos el arca de la alianza en diversos pasajes. Era un cofre rectangular, transportado por la ayuda de varales de madera. Es decir, que como el pueblo de Israel era todavía un pueblo nómada, andaba pues por el desierto en muchas direcciones, fueron 40 años andando por el desierto y durante esos 40 años cargaron el arca de la alianza. Por eso esta arca era un mobiliario, era construida de tal forma que se pudiera transportar de un lugar a otro. Pero hay algunas particularidades y es que para poder transportar el arca de la alianza era necesario que los que la llevaran fueran sacerdotes. Es decir, no cualquier persona se podía acercar al arca de la alianza. ¿Pero a qué se debe esto? A que el arca de la alianza, dentro de su interior, reposaba precisamente la alianza, el pacto de Dios con su pueblo que se realizó en la montaña del Sinaí, en ese momento en el cual el dedo de Dios escribe los mandatos para el pueblo, donde Dios le dice a Moisés que va a hacer un pacto con ellos,
donde ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Es una alianza entre el pueblo y Dios. Y la alianza consistía en que el pueblo de Israel cumplía los mandatos, el decálogo, que había sido escrito en tablas de piedra, y entonces Dios protegía y acompañaba a su pueblo. Pero como nosotros conocemos un poco, pues el pueblo no fue capaz de cumplir con esos mandatos, con esa alianza. De hecho, cuando Moisés bajó de la montaña, llevaba las tablas en mano, se dio cuenta de que el pueblo tenía un becerro de oro y que se habían ido tras la idolatría. En ese momento Moisés lanza las tablas, el pacto, y rompe el becerro, pero con ellos también se rompe esas tablas de la ley. Por eso Moisés tiene que subir nuevamente a la montaña y Dios le da nuevamente el decálogo. Entonces, al interior del arca de la alianza reposaba las tablas de la ley. Allí también se dice que estaba la vara de Aarón, un poco del maná, que era como el recuerdo de que Dios acompañaba al pueblo. Y por eso el arca de la alianza era algo muy sagrado para el pueblo de Israel. Era tan sagrado que el mismo Yahvé había ordenado que solamente los sacerdotes entraran con el arca de la alianza. Narra la palabra de Dios una historia donde iban transportando la alianza, el arca de la alianza, y de un momento a otro los sacerdotes que le van llevando resbalan. Entonces el arca de la alianza se va a caer y un hombre cualquiera de entre el pueblo fue a tratar de ayudar a que el arca de la alianza no se cayera, y entonces tocó el arca de la alianza y dice la palabra de Dios que en ese momento cayó muerto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es que el arca de la alianza era de carácter sagrado y solamente los sacerdotes podían entrar en contacto con ella. Es así que el santuario está compuesto por muchos elementos, una mesa para sacrificios, un atrio, todos estos elementos, todo un mobiliario, pero lo central es el arca de la alianza, lo que llamaban el Santo Santorum, que era el lugar más santo, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, ante la presencia de Dios. Allí había un velo que dividía el arca con el santuario del sacerdote, y por eso solamente hombres consagrados podían entrar en contacto con Dios. Es así que esa morada de Dios, esa arca de la alianza, se constituye en un lugar esencial para la oración del pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios en muchos momentos va a hablar del arca de la alianza. Y el arca de la alianza es un elemento muy sagrado para el pueblo. Se dice que desapareció posiblemente en la ruina de Jerusalén y ya nunca más fue reconstruida. Algunos hablan actualmente de que el arca de la alianza se la robaron, han sacado películas en torno al arca de la alianza, todo esto, pero la respuesta la vamos a encontrar en la misma palabra de Dios sobre qué pasó con el arca. Si a usted le genera inquietud qué pasó con el arca, lea Jeremías 3:16. Allí Dios, por medio del profeta, va a indicar qué pasó con el arca. Les queda allí para quien tenga la curiosidad y salga tal vez un poco de esas preguntas que a veces nos hacemos de qué pasó con el arca, porque ya luego pues el arca de la alianza nadie tiene razón de dónde está. El arca era signo de que Dios estaba con el pueblo y poseía un carácter de sacralidad enorme. Ya luego también el templo va a ser otro elemento, un lugar más elevado donde va a reposar la presencia de Dios. Sin embargo, eso lo vamos a ver cuando hablemos propiamente de David. Ahora vamos a hablar un poco de Samuel y por qué Samuel nos va a ayudar a entender lo que es David y la oración de David. Nosotros ya habíamos en un tema anterior tratado un poco acerca de la vocación de Samuel. Sin embargo, pues vale la pena recordar nuevamente porque es un personaje importantísimo para entender todo el engranaje de la Sagrada Escritura. Y ya vamos a ver por qué. Samuel nace como fruto de la oración de su madre, de Ana. Desde allí ya vamos a encontrar una gran enseñanza en torno a la oración. Porque Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y va hasta el lugar donde se encuentra el arca de la alianza
y a la entrada en el atrio del templo, pues se pone a llorar porque está haciendo una oración hacia Dios. Y pues el sacerdote sale, la ve y cree que es que está borracha. Todo lo que pasa es que está en oración. Y resulta que de esa oración de Ana es que nace Samuel, como un hijo de una promesa de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Ana le ha prometido al Señor que si le concede un hijo, ella se lo va a entregar por entero. Por eso encontramos que Samuel es el hijo del don, es decir, es el hijo del regalo de Dios. Es un hijo que nace de una manera extraordinaria, como un fruto de la oración de Ana. Eso lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 1, del verso 1 al 2, y luego en el versículo 21. Una vez nace, es consagrado a Yahvé desde antes de tener uso de razón. Samuel está consagrado a Yahvé desde antes de tener uso de razón. Luego en el capítulo 2, versículos 21 y siguientes, pues vamos a leer el texto de la llamada del Señor, cómo el Señor llama a Samuel, que ya lo habíamos tratado un poco. Samuel, que era todavía muy pequeño, no sabe cómo oír la voz de Dios, y entonces el sacerdote Elí, que era quien estaba cuidando a Samuel, al niño Samuel, le enseña cómo hablar con Dios. Le enseña el arte de la oración. Entonces así ya se entabla el primer diálogo entre Dios y Samuel. Samuel estaba pues ya predestinado para ser un gran profeta de Israel. Sin embargo, pues solo hasta ese momento es cuando, ante la llamada de Dios y una respuesta afirmativa de Samuel, es que se constituye como profeta. Y allí se le confía una palabra a Samuel que es, por así decirlo, un vaticinio, una profecía en contra de los hijos de Elí, que habían de algún modo estropeado el templo, habían cometido sacrilegios, habían cometido actos en contra del lugar sagrado, porque tenían relaciones sexuales con amantes en el atrio del templo, y eso había enfadado al Señor. Entonces, a través de Samuel se envía una profecía que va en contra de los hijos de Elí. El nacimiento e infancia de Samuel es el retorno de la palabra de Dios. Si nosotros leemos ese pasaje, que ya lo habíamos tratado en otra enseñanza, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios expresa que desde ese momento volvió la palabra a Israel. Es decir, que había muchos años en los cuales Yahvé no había hablado. ¿Por qué? Porque hacía falta un instrumento consagrado por completo a él para poderle dirigir su palabra. Es que Dios revela sus designios más profundos ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Eso lo va a decir Amós 3, verso 7. Nada hace el Señor Dios sin antes revelar su designio a sus siervos, los profetas. Pero para que el Señor pueda revelar sus designios es necesario que haya un siervo suyo realmente, como es el caso de Samuel. Samuel se convierte como tal en profeta y juez. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Propiamente hablando, es el primero de los profetas. Abraham era profeta. Moisés era profeta, pero además de profetas eran muchas otras cosas, eran líderes en el pueblo, tenían pues como misión guiar el pueblo en muchos sentidos, pero hablando de profeta de una manera singular, estamos hablando de que Samuel es el primero de los profetas, consagrado como tal para ser profetas. Samuel es un personaje muy importante dentro de la palabra de Dios, porque Samuel marca el cambio entre la época de los jueces y la época de la monarquía, e inicia con él el profetismo en Israel. Entonces, Samuel es varias cosas a la vez. Es profeta, es juez y en algunos momentos lo vemos como sacerdote. Había servido en el templo, funciones sacerdotales. Entonces Samuel también, de algún modo, los especialistas en la Sagrada Escritura han visto allí a un sacerdote. Sin embargo, su misión más importante es la de ser profeta de Israel. Es muy importante Samuel en el tránsito del cambio entre la época de los jueces y la monarquía, porque resulta que el pueblo de Israel sintió envidia de los pueblos vecinos
y le pide a Dios a través de Samuel que le nombre a un rey. Y entonces Samuel se enfada un poco porque Samuel conoce que la voluntad de Dios es que solamente él permanezca como rey, es decir, Dios es el único rey de Israel, y por lo tanto hacer la petición de un rey como los demás pueblos es de algún modo una ofensa a Dios, en el sentido de que Dios pasa ya no a ser el rey de Israel como tal, sino que quieren a un hombre que lo reemplace. Pero el pueblo de Israel se empecina en que queremos un rey, y entonces Samuel les dice, bueno, si quieren un rey, Yahvé les manda a decir que tendrán que pagarle tributo, tendrán que estar sometidos a él, tendrán que entregarle sus hijos, tendrán que entregarle sus doncellas. Es decir, hay unas consecuencias negativas en torno a la petición del pueblo de Israel para que haya un rey. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice, bueno, Samuel, diles que sí, les voy a conceder un rey. Y entonces es ahí donde Dios mismo le dice a Samuel cuál es el rey de Israel. Y ahí pasa algo muy importante, y es que Samuel es el primer profeta en ungir un rey para Israel. El primer rey de Israel es Saúl. Derrama sobre él el cuerno de aceite y de esa forma queda consagrado al Señor como rey, como el ungido, como la persona escogida para dirigir al pueblo. Por eso es que Samuel es tan importante. Pero luego vamos a ver también en 1 Samuel capítulo 13 que el Señor rechaza a Saúl por medio de Samuel. Samuel tiene esa tarea también de rechazar a Saúl, porque Saúl hizo cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, desagradó a Dios y Dios le retiró su compañía. Es ahí donde Samuel unge como rey a David. Es decir, que ya nos estamos acercando al personaje central de esta enseñanza, el rey David. Pero era necesario hacer ese recorrido para que entendamos un poco acerca de la historia sagrada. Cómo se dio el tránsito de que primero habían hombres líderes como Moisés, como Abraham, y ya luego empieza la monarquía. Es decir, el pueblo que pide un rey, Dios se lo concede, pero ese rey es infiel, Saúl, y por tanto Dios lo rechaza y le pide a Samuel que unja como rey a David. Y David es ungido como tal, y eso lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 16 versos del 1 al 13. Vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2578. 2578 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo: la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde en el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. ¿A quién? Al pueblo. ¿Quiénes son los encargados de enseñarle al pueblo a orar? Los pastores y los profetas. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, cómo ponerse en oración, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Qué importante esta parte acerca de Samuel. De una vez les adelanto que en toda la Sagrada Escritura no existe un profeta que no haya sido intercesor. Es porque la intercesión es una tarea propia de aquel que quiere ser amigo de Dios, de aquel que es cercano a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12:23. 1 Samuel 12:23. Palabras de Samuel: por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Dice el profeta Samuel: lejos de mí no suplicar por el pueblo. Es decir, que Samuel reconoce muy bien que su tarea es la de acompañar al pueblo, es la de orar por el pueblo, es la de enseñarle el camino recto. Pero ¿quién puede hacer una tarea como esa? Una persona que, como Samuel, permanezca en oración, entre en contacto con la presencia de Dios. Vamos a ver algo que me parece importante que ustedes conozcan,
que es sobre la citación del Catecismo de la Iglesia Católica, a propósito de que estamos trabajando con el Catecismo de la Iglesia Católica. Resulta que a veces nosotros creemos que la citación, la forma como se debe citar el Catecismo de la Iglesia Católica, es con las siglas C y C. Porque nosotros decimos catecismo, pues la C está bien, de la Iglesia, empieza por I, católica, entonces Catecismo de la Iglesia Católica. Pero resulta, mis queridos hermanos, que no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica no se cita poniendo 6C, numeral 20, 30, no. Esa no es la forma correcta de citarlo. Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, como todos los documentos de la Iglesia Católica, tienen su origen en el latín. Es decir, que este catecismo fue originalmente escrito en latín, porque el latín es la lengua de la Iglesia como tal. La lengua propia de la Iglesia es el latín. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, toda la Eucaristía, todos los ritos que se realizaban era en torno a frases en latín. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica como tal, en latín, es Catechismos Ecclesiae Catholicae. Catequismos Ecclesiae Catholicae. Entonces, ahí ya descubrimos algo importante. Y es que el catecismo no se cita poniendo la palabra, las siglas C y C, sino poniendo las siglas C, E, C. ¿Por qué? Porque iglesia en latín no empieza por I. Iglesia en latín empieza por E. Se dice es eclesia. Por lo tanto, la citación del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver si por acá les puedo poner un ejemplo, se realiza de la siguiente manera. Poniendo estas siglas, Catecismo de la Iglesia Católica. De ese modo es como nosotros lo citamos. Y esto es importante porque cuando ustedes estén leyendo documentos se van a dar cuenta de que está citado con las siglas C, E, C. Y así no nos vamos a perder. Porque si por el contrario, por aquí tenía algún otro ejemplo, si por el contrario nosotros citamos el Catecismo de la Iglesia Católica poniendo estas siglas, estamos citando en realidad el Código de Derecho Canónico. ¿Cuál es el Código de Derecho Canónico? Se los voy a enseñar. Código de Derecho Canónico. Otro libro de la Iglesia Católica, también muy importante. Pero resulta que este libro, les voy a mostrar por acá un poco. La inscripción en latín sí es de esta forma. Por eso las siglas C y C son las que corresponden al Código de Derecho Canónico, porque el Código de Derecho Canónico en latín es Codex Iuris Canonici. Codex Iuris Canonici. Ahí sí empieza por I la palabra del centro. Entonces, si nosotros ponemos C y C, estamos citando no el catecismo, sino el Código de Derecho Canónico. Entonces, la forma correcta de citar el catecismo es poner las letras C, E, C, para hacerlo pues de una forma más práctica. C, E, C. Y de este modo aprendimos a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. También decirles que cuando nosotros nombramos algún numeral, pues no lo hacemos con una página, diciendo página tal, Catecismo de la Iglesia Católica en la página tal. ¿Por qué? Porque es que los catecismos vienen en distintas ediciones. Tengo por aquí por aquí esta otra versión. Entonces la forma correcta es a través de los numerales. Con los numerales no hay pérdida sin importar la edición del catecismo. También quería enseñarles que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un compendio, que también se lo recomiendo a aquella persona que lo quiera adquirir. El compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, es un resumen del Catecismo grande. Y es muy fácil porque viene planteado en preguntas y respuestas. Y de esa forma, pues, para algunos es más fácil aprender y acercarse al Catecismo de la Iglesia Católica. Cerramos como tal ese paréntesis y vamos a entrar ahora sí en David.
¿Quién es David? Vamos a conocer la figura de David para descubrir cómo David se convierte para cada uno de nosotros en un modelo de oración, en un modelo de vida orante. David es uno de los personajes bíblicos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Principalmente, ¿por qué? Porque es uno de los más citados también en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando se va a hablar de Jesús, siempre se hace en relación a David. Para datar históricamente de dónde viene Jesús de Nazaret, siempre se habla en las genealogías que encontramos en los evangelios sinópticos que Jesús es hijo o descendiente de David. Y ahorita vamos a descubrir por qué es eso. Porque es que Jesús es el descendiente del rey David. Entonces, ¿qué sabemos de David? David era un pastor. David viene de una familia muy humilde que cuidaba ovejas, rebaños. No eran familias adineradas, ¿no? Eran familias amplias, tenía bastantes hermanos. Creo que alrededor de 7 u 8, no estoy seguro, pero era una familia numerosa de la cual David era el hijo menor. Era el más pequeño, el más flaquito, una persona que era poco tenida en cuenta dentro de esa familia, el cual es escogido por Dios para reemplazar a Saúl en la monarquía. El rey David es el reemplazo de Saúl. Y ahí hay una expresión muy importante que nosotros encontramos acerca de David. Y es que es el rey según el corazón de Dios. David es el rey según el corazón de Dios. Es rey según el querer de Dios. Porque dice 1 Samuel 16:7 que los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Pero ¿por qué la palabra de Dios exclama eso? Porque es que resulta que cuando Samuel el profeta fue mandado por Dios a casa de Jesé, que es padre de David, para elegir al nuevo rey de Israel tras el rechazo de Saúl, entonces llega Samuel a la casa de Jesé y este hombre Jesé le muestra todos sus hijos y le dice: aquí están mis hijos. Entonces Samuel se acerca y ve a un hombre musculoso, bien puesto, fuerte, y dice: de seguro este es el que ha elegido Yahvé. Pero se acerca y Yahvé le dice: no, este no es. Después ve otro que también es apuesto, de ojos azules, es un hombre fuerte, y le dice: este tampoco es. Y empieza a pasar uno por uno a todos los hijos de Jesé y dice: aquí no está el que Dios ha elegido. ¿Acaso tienes algún otro hijo? Y entonces Jesé dice: ah, claro, sí. Tengo el hijo menor, David, está cuidando el rebaño. Entonces hacen traer a David, y cuando el profeta Samuel ve a David, se da cuenta que en el más pequeño, que era el más flaco, el que menos contaba en la familia, sobre ese es que Yahvé ha puesto sus ojos. Y es ahí donde la palabra de Dios exclama que el hombre mira las apariencias, pero Dios ve el corazón. Es decir, que la primer clave para entender a David como hombre de oración es esa expresión: es un rey según el corazón de Dios. David en su interior tiene un corazón que es grato ante la mirada de Dios. Es un corazón humilde, es un corazón sencillo. David, como vamos a ver enseguida, es un hombre de profunda fe. Es un hombre con muchas características muy especiales. David es un hombre apasionado por Dios. David tiene un ardor por Yahvé, por Dios, por sus cosas, que es lo que lo lleva a pelear contra Goliat. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, versículos 17-32 y siguientes, como es toda esa pelea contra Goliat. Goliat es el gran gigante, el que desafía al pueblo de Israel. Era del ejército de los filisteos, y entonces David, siendo pequeño todavía, el menor de la familia,
se pone delante de todo el ejército, de los que tienen corazas, armaduras, y él va simplemente como un pastor y se planta delante de Saúl y le dice: yo combatiré contra ese gigante. Y entonces Saúl queda sorprendido al verlo, pero hay unas palabras muy especiales que ustedes pueden leer en esa cita bíblica que les acabo de decir, primera de Samuel 17:32 y siguientes, donde David le dice: no, es que yo voy en nombre del Señor. Y luego cuando se encuentra delante del gigante, el gigante se le ríe. Y entonces David le dice: tú vienes ante mí con jabalina, con escudo, con armadura, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel. ¿Y sabe cuál es el arma que lleva David? Te aseguro que ya la conocen. Una honda con 5 piedrecitas que toma del arroyo. Es decir, que David tiene una fe completamente puesta en su Dios. El otro viene con armaduras, es grande, es poderoso, atemorizó a todo el ejército de Israel, pero él le dice: yo voy en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel. Y ahí es donde se entabla esa batalla y David derriba al gigante Goliat y luego con su propia espada le corta la cabeza. De ese modo, David, como ungido de Dios, él es poseedor de la fuerza del Espíritu Santo y actúa en nombre del Señor. Es decir, que aquí descubrimos una característica muy importante de David. Es un hombre de fe, es un hombre valiente, es un hombre arriesgado, es un hombre de combate, es un hombre que no se deja amedrentar por los problemas que están por delante de él, sino que confía plenamente en que Dios lo va a sacar adelante. Por eso es que Dios dice: este es un rey según mi corazón. También de David tenemos que decir que fue un hombre que cometió muchos pecados y sobre todo lo recordamos por un crimen muy horrible ante los ojos de Dios. Un día en el cual él debía estar en la batalla, estaban librando una batalla contra el ejército de Filisteo y David le dio por quedarse en la casa, de ocioso, por perezoso. Yo no voy a ir a la batalla, que vayan los demás y combatan. Una batalla que a él como rey le competía ir a librar, pero él se queda en la casa. Y como fruto de la pereza de no hacer lo que tiene que hacer en el momento exacto, es que se asoma hacia su balcón y ve al otro lado a Betsabé, la mujer de Urías, la ve desnuda. Y en ese momento entró un deseo malo en el corazón de David por poseer a Betsabé, hasta que finalmente la hace traer ante su presencia y comete pecado de adulterio con Betsabé. En ese momento David creyó que simplemente había sido un pecado normal y Betsabé se va, pero luego se entera de que Betsabé está esperando un hijo, a Salomón. Se encuentra en el vientre y entonces hace que emborrachen a Urías para que supuestamente le haga creer a Urías de que tuvo relaciones con su mujer Betsabé y de ese modo él lavarse las manos y decir de que no ha cometido ningún pecado de adulterio. Pero resulta que la historia se pone muy tremenda porque Urías es un hombre que sabe que lo que a él le compete no es emborracharse porque están en tiempo de guerra. Entonces Urías no cede a embriagarse. Por lo cual ya para David le es imposible encubrir el embarazo de Betsabé. Y entonces ahí es donde viene un crimen peor por parte de David. Vemos cómo un pecado como es la pereza, desencadena una serie de pecados que lo llevan a David a convertirse en un homicida. Porque le dice entonces a los comandantes que pongan a Urías en la parte delantera de la batalla, en la línea de batalla, porque de seguro allí va a morir. Y efectivamente allí muere Urías. Y David sigue su vida normal como si nada hubiera pasado, encubriendo su pecado. Pero resulta que el sucesor de Samuel, es decir, el profeta Natán, se acerca y le hace caer en cuenta del pecado que ha cometido. Esas historias son fabulosas y ustedes las pueden leer en la palabra de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos siguientes.
Ahora vamos a ver también que David es compositor de salmos. En su mayoría los salmos de los cuales nosotros contamos en la Sagrada Escritura, de los 150 salmos, son atribuidos a David. El mayor atributo de David en el campo de la oración es su arrepentimiento y humildad. En el campo de la oración, David se caracteriza por ser un hombre humilde y por ser un hombre de arrepentimiento, porque luego de que el profeta Natán le hace caer en cuenta de su pecado, es ahí donde David entona el Salmo 51, el miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, límpiame, Señor. Y hay una palabra muy bonita en el Salmo en donde le dice David a Dios: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es porque David conoce que cuando Samuel pecó, en ese momento el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Pero David es un hombre que se arrepiente. Su oración es una oración profunda. David es un hombre que respeta también a Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 24, versos del 6 al 7. 1 Samuel 24, del 6 al 7. Allí nos narra el texto de la palabra de Dios que David puede matar a Saúl, pero no lo hace. De hecho, dice que sintió un gran temor en su corazón, un gran dolor porque le había cortado un poco la mano a Saúl. Y entonces en ese momento David realiza una expresión muy importante: ay de mí tocar a uno de los ungidos de Yahvé. Ay de mí de tocar a alguno de los ungidos de Yahvé. David es un hombre que respeta a Dios por completo, a sus ungidos. También hay otra característica muy importante en la figura de David como hombre de oración, y es que alababa a Dios con todo su cuerpo. Para eso lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver si la encuentro por acá. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 9 al 17. Libro 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 19 al 17. Les leo esta cita bíblica de manera textual porque me parece impresionante ver la figura del David orante. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y se dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Así que decidió no llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, y la hizo transportar a casa de Obededón, el de Gad. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gad, 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Oiga pues, David tiene miedo de llevar el arca de la alianza hasta su ciudad, hasta Jerusalén. Pero entonces la manda donde este hombre. Y resulta que transcurrió 3 meses, le llega la noticia de que Dios ha bendecido esa casa. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza hacía presencia en esa casa. El carácter sagrado del arca de la alianza es muy importante aquí en este pasaje bíblico. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 12: llegó esta noticia al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces David hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. Los sacrificios son signo de la oración, son manifestación como tal de la oración. David danzaba, girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido un efod de lino. Escúchelo muy bien. David danzaba, girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y todos los israelitas transportaban el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical,
hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su interior. Hay una canción muy bonita que dice: David, 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 David danzaba y su esposa lo criticaba. Es una cita, una canción que es tomada de esta cita bíblica, como podemos ver. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Esta cita es muy importante y la quería rescatar porque nos manifiesta cómo era la oración de David. David descubrió que la oración no consistía solamente en sacrificar carneros o en sacrificar novillos. No consistía solamente en abrir sus labios, sino que David se le ha revelado que para agradar a Dios a través de la oración es necesario usar todo el cuerpo. Por eso David danzaba. Por eso es que nosotros, cuando hacemos los grupos de oración carismáticos, invitamos a que la gente alabe al Señor con sus manos. Algunos, cuando llegan por primera vez a un grupo de oración, se sienten a veces avergonzados y se la pasan cruzaditos de brazos. O algo otros, aún en las iglesias, también les da miedo y no aplauden, no levantan sus manos cuando deben de levantarlas. Resulta que la oración es el cúmulo de lo que hacen los labios en comunión con la mente y con todo el cuerpo. Es decir, que cuando levantamos nuestras manos estamos orando. Y David lo descubre, y David lo hace a través de la danza. También hay algo muy importante en la figura de David, y es que David quiere construirle una casa a Yahvé, es decir, el templo. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 7 y siguientes. Les invito para que lean esta cita bíblica. Por el tiempo no nos da leerla. Pero lo que cuenta allí la palabra de Dios es importantísimo, porque Dios le va a decir a David a través del profeta Natán: ¿cómo es que tú vas a construirme una casa? ¿Cómo es que tú crees que yo voy a habitar un lugar de cedro, una casa física? Le dice: por el contrario, David, yo te construiré a ti una casa, una morada, yo prepararé para ti un lugar donde reposes. Es una figura hermosísima del templo. David es una figura de notable talla humana y teológica. De David tendríamos muchas cosas más por decir, pero vamos a realizar una pequeña síntesis basándonos un poco en la catequesis de Benedicto XVI sobre la escuela de oración que realizó en algunas audiencias durante su pontificado. Dice Benedicto XVI que David es un personaje complejo. No es fácil entender a David. Por eso ya llevamos casi 30-40 minutos hablando de David y apenas estamos conociendo esa figura tan compleja en la Sagrada Escritura, que atravesó las más diversas experiencias fundamentales de la vida. Joven pastor del rebaño paterno, pasando por alternas y a veces dramáticas vicisitudes, por muchos problemas, por muchas circunstancias, se convierte en rey de Israel, en pastor del pueblo de Dios. La figura del rey es la figura del pastor de todo el pueblo. David por eso es que se constituye en un hombre de profunda oración que le enseña al pueblo a orar. Hombre de paz, combatió muchas guerras. Incansable y tenaz buscador de Dios. Buscaba a Dios continuamente. Traicionó su amor y esto es característico. Siempre buscó a Dios, aunque pecó gravemente muchas veces. Humilde penitente, acogió el perdón divino, incluso el castigo divino, y aceptó un destino marcado por el dolor. Lo podemos leer en 2 de Samuel 24:14. Hay un momento donde el profeta se acerca a David, porque David ha cometido un pecado contra Dios, y le dice: tienes dos opciones, o caer en manos de tus enemigos, o caer en manos de Dios. Y sale una expresión maravillosa de la confianza que Dios le tiene, de que David le tiene a Dios. Dice: prefiero 1,000 veces caer en manos de Dios antes que caer en manos de los hombres.
Es la cita de 2 Samuel 24:14. David fue un rey a pesar de todas sus debilidades, según el corazón de Dios. Es decir, un orante apasionado. David es un orante apasionado, un hombre que sabía lo que quiere decir suplicar y alabar. De todo el Antiguo Testamento, David es un modelo de oración estupendo. Sabe alabar, sabe bendecir, sabe hacer oración de petición. Los modelos de oración del pueblo de Israel se fundan en la oración de David como un maestro de la vida de oración. Muchos de los salmos, como les decía al principio, se le atribuyen a David como su autor. La relación de los salmos con este insigne rey de Israel es, por tanto, importante porque él es una figura mesiánica, ungido del Señor, en el que de algún modo se vislumbra el misterio de Cristo. Luego Cristo va a repetir los salmos que David ya había compuesto. En el Señor Jesús, que en su vida terrena oró con los salmos, encuentran su definitivo cumplimiento y revelan su sentido más pleno y profundo. Porque los salmos en boca de Jesús es donde tienen mayor realce. En boca de Jesús esos salmos tienen mayor sentido. Ahora la iglesia reza los salmos teniendo a Cristo como centro, ora con Cristo y en Cristo. Pero ¿cuáles salmos? Los que compuso el rey David. Ahora vamos a leer los dos numerales del catecismo que ya nos resumen lo que hemos estado hablando durante toda esta lección. Numeral del catecismo 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Escuche esto muy bien, por eso es tan importante y le hemos dedicado una hora a hablar de David. Es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. David es figura del Mesías, es figura mesiánica, lo que les decía hace un momento. Pero ya en Jesús es donde vemos el cumplimiento de todas las promesas. El Señor, a través del profeta Natán, cuando David le dijo, voy a construirle un templo a Yahvé, Dios le dice a David, de ti sacaré un gran rey que estará sentado de edad en edad. Se estaba refiriendo ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el Rey Supremo por excelencia. Numeral 2580. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a él. Esa oración tan importante de la cual nos habla el numeral 2580 lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 al 61. Es una oración magnífica, estupenda que realiza el rey. El rey es entonces el modelo de oración de todo el pueblo. Es el pastor que no solamente libra batallas en donde va ayudando a que el pueblo no sufra tanto la guerra, sino que ante todo el rey es un guía espiritual, es un modelo de oración, un rey según el corazón de Dios.
Pues así hemos concluido esta novena enseñanza, el rey David y la oración del rey, porque así el rey David se nos revela a cada uno de nosotros como un modelo de oración en el cual nos podemos apoyar desde la figura del Antiguo Testamento para entender mucho más profundamente la oración que realizamos cada uno de nosotros y de una forma muy particular en la oración de los salmos. Entonces es la invitación, mis queridos hermanos, para que sigamos profundizando, para que sigamos avanzando en este camino espiritual y así vamos a ir creciendo poco a poco. Esto es un proceso en donde nos vamos formando, pero con la gracia del Espíritu Santo vamos a seguir adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Terminemos dándole la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.